4:35 y estamos ya en vivo y en directo para ustedes desde el Hotel Eurobuilding. En esta oportunidad me acompaña el presidente electo de la Sociedad Venezolana de Cardiología, el doctor José Miguel Torres. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy, doctor. Muchísimas gracias, Brena. Muy amable de tu invitación. Bien, ya mencionamos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país. Sin duda un tema de mucha importancia y hay que recordar que la mayoría pueden ser prevenibles, pero quisiera primero iniciar conociendo a qué llamamos enfermedad cardiovasculares. Bueno, la enfermedad cardiovascular es esencialmente la enfermedad que afecta al corazón y a todo el aparato circulatorio, que es el que él nutre con sangre. El corazón es una máquina electromecánica perfectamente diseñada que ni siquiera los más grandes avances científicos han podido ni siquiera llegar a emular de cercano. Se contrae 100.000 veces al día y distribuye sangre por una red de tuberías que si tú las unieras milímetro a milímetro le dieras 2 veces la vuelta a la superficie de la Tierra, para que tú veas lo intrincado y lo complejo de esa maquinaria. Funciona perfectamente, late 100.000 veces al día desde el nacimiento, o sea que late más de 360 millones de veces a lo largo de nuestra vida. Esa es la principal causa de muerte en el mundo occidental desde hace muchos años. De hecho, desde los años, al principio de 1900, luego de las epidemias de gripe mortales que hubo en el mundo, la famosa gripe española y todas las gripes que fueron muy mortales, la enfermedad cardiovascular pasó a ser la primera enfermedad causante de muerte en el mundo y no se ha bajado de ese pedestal desde ese momento. Ha habido grandes avances en cardiología que ha permitido establecer una tendencia de disminución de la enfermedad. Hasta hace muy recientemente, en el 2011, se detuvo la tendencia a controlarla, se estabilizó y pareciera que está creciendo otra vez en relación con una nueva epidemia, que es la epidemia de la obesidad, y la obesidad va aparejada con diabetes mellitus, y eso pareciera que hizo un rebote para que la enfermedad cardiovascular nuevamente esté de alguna manera fuera del control ideal que veníamos manejando. ¿Cuáles serían entonces esos factores que influyen en la aparición de las enfermedades cardiovasculares? Esas enfermedades que quizás podrían ayudar a que ésta se desarrolle. Bueno, los factores que mejor predicen la enfermedad cardiovascular son varios. Hay algunos factores químicos, hay algunos factores mecánicos. En los factores mecánicos tenemos la hipertensión arterial y quizás el sobrepeso. En los factores químicos tenemos las dislipidemias o los trastornos de los lípidos, el colesterol, los triglicéridos y particularmente los trastornos del azúcar, que son las disglicemias o la diabetes mellitus, son muy importantes. Luego tenemos los hábitos asociados, particularmente en esta época el sedentarismo ha pasado a ser un factor primordial predictor de enfermedad cardiovascular. De hecho, el tiempo de silla o el tiempo de sofá o el tiempo de exposición a la televisión es un excelente predictor de enfermedad cardiovascular. Entonces serían digamos que uno de los factores más común en la aparición de esto. Absolutamente, absolutamente. Nosotros somos lamentablemente una sociedad muy desarrollada, con gran tecnología, que ha diseñado todo para que nos movamos menos, pero nosotros desde nuestros ancestros estamos diseñados para movernos, nos movemos muy poco y eso ha permitido que de alguna manera se oxide nuestro sistema cardiovascular y se produzcan cantidad de alteraciones en el mismo. Según estudios se estima que cada 30 minutos muere un venezolano a causa de una enfermedad cardiovascular. Esto quiere decir, como lo mencionamos, que es la principal causa de muerte, pero ¿qué pasa entonces en nuestro país? ¿Por qué sigue siendo esto la principal causa de muerte o por qué siguen aumentando las cifras? Claro, en Venezuela ahora tenemos un condimento adicional y es la forma en la que los seres humanos estamos viviendo o nos desempeñamos dentro de nuestro grupo social. Estamos sometidos a una gran presión, estamos en modo defensa porque los venezolanos salen a tratar de defenderse de un ambiente muy hostil, no consiguen los medicamentos a tiempo, no consiguen comida, están expuestos a la inseguridad, mantienen un estrés crónico muy cardiotóxico que desencadena enfermedad cardiovascular por aumento. Mencionaba que el venezolano vive en estrés constante por la falta de medicamentos. En esta oportunidad, ¿cómo está la Sociedad Venezolana de Cardiología? Hay que mencionar que los tratamientos de estos pacientes es de por vida. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, lamentablemente es muy crítica, es lamentable porque nosotros tenemos una escasez de medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión arterial, que es una enfermedad con una prevalencia aproximada del 30%, y tenemos una escasez de medicamentos entre 80 y 85% de medicamentos dedicados a la hipertensión arterial, por lo que los pacientes no están recibiendo el tratamiento adecuado que les corresponde para controlar una enfermedad. Estamos conversando de las enfermedades cardiovasculares en general. Quisiera saber cuáles son las más frecuentes. Bueno, quizás la más frecuente por su repercusión sobre discapacidad y muerte es la enfermedad arterial coronaria.
La enfermedad arterial coronaria es la enfermedad que obstruye las tuberías que le llevan sangre al corazón, que se denominan coronarias, porque llevan sangre oxigenada. La falta de aporte de sangre al tejido, porque esas tuberías se van obstruyendo con placas de ateroma o placas de grasa, gracias a nuestros hábitos o a otras enfermedades, produce isquemia del músculo cardíaco, que se llama isquemia miocárdica. Y la obstrucción completa de una de esas tuberías que no permite que llegue sangre, produce un infarto del miocardio, que es lo que quiere decir infarto, quiere decir muerte del tejido, en este caso del tejido cardíaco. Esta es la primera causa de muerte en el mundo. El 50% de los pacientes que padecen esta enfermedad mueren súbitamente, no tienen ningún signo de alarma que les avise que están padeciendo la enfermedad, por lo tanto es tan importante que los pacientes se chequean, conozcan sus números y sepan cómo están en su estado de salud. ¿La edad podría ser un factor de riesgo en la aparición? Un factor de riesgo súper determinante. Cada vez que nosotros cumplimos años, tenemos más chance de padecer enfermedad cardiovascular. Por lo menos yo tengo 50 años, 50 más de chance que tú tienes, y así hay algunos aquí que tienen más chances que yo, etcétera, etcétera. Pero cada vez que cumplimos años, aumentamos el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. ¿Es cierto o es un mito que las personas de la tercera edad, digamos, o mayores, tienen más posibilidades de sobrevivir a un infarto miocardio a una persona joven en este caso? Sí, eso quizás tiene algo de leyenda urbana. Okay. Hay algo de que cuando uno tiene muchos más años y desarrolló la enfermedad desde más joven, puede pasar que el corazón se defienda creando una red de tuberías subsidiarias por encima de las tuberías principales que defienden el corazón. Pero en realidad la mejor forma de sobrevivir a algún evento de enfermedad es estar joven, ese es el mejor predictor. De todas maneras, hay gente mayor muy fuerte. El cirujano cardiovascular más importante del mundo acaba de sobrevivir a los 93 años a una cirugía que él mismo diseñó. Imagínense, ya después de tener los síntomas o a qué debemos estar atentos para poder diagnosticar a tiempo, ¿cómo es el diagnóstico oportuno de este tipo de enfermedades? Bueno, en la enfermedad coronaria, que es el síntoma más importante, es probablemente el dolor centrotorácico, el dolor en el centro del pecho que se irradia a los hombros, a los brazos o al maxilar inferior o al estómago y a la espalda. Se confunde con muchas dolencias, a veces la gente lo interpreta como un mal digestivo, otras veces lo interpreta como un problema muscular. Lo importante es que si aparece un dolor en el tórax que no estaba previamente, particularmente con la actividad física, siempre es mejor aclarar el tema con un internista, con un médico cardiólogo que te permita establecer si corresponde o no a una manifestación cardiovascular. Rápidamente, que ya no nos queda mucho tiempo, doctor, después de haber sido diagnosticado viene el tratamiento. Ya mencionábamos que hay fallas en la distribución del medicamento. Entonces, ¿cómo hace en este caso un paciente? Sí, en este momento los pacientes están desamparados. En Venezuela los pacientes están desamparados porque no están consiguiendo los medicamentos necesarios para tratar la enfermedad cardiovascular, ni hipertensión, ni enfermedad isquémica, ni insuficiencia cardíaca, por lo que tienen que apegarse estrictamente a los cambios de hábitos de vida, tratar de mantenerse en peso, tratar de hacer ejercicio, tratar de comer saludablemente, porque no tenemos disponibilidad suficiente para atenderlos ni en la manifestación crónica ni en la de emergencia. La ministra para la Salud, Luisiana Melo, en nuestro país indicó que esta semana que más de 230 millones de medicamentos se han distribuido durante 6 meses. Entre ellos están los de las enfermedades cardiovasculares. ¿Usted, como presidente electo de la sociedad, ha recibido, o la sociedad como tal, estos medicamentos? No, nosotros no hemos recibido medicamentos, pero la realidad no ha recibido los medicamentos. No sé dónde están los medicamentos, pero la realidad del día a día del venezolano no tiene medicamentos en la mano. Bien, debemos ya finalizar. Al regreso estaremos hablando de la prevención. Doctor, gracias por acompañarme la tarde de hoy. Conversamos con el presidente electo de la Sociedad Venezolana de Cardiología, el doctor José Miguel Torres. Recuerden nuestras vías de contacto, salud_gb. Ya venimos con más.